Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. En un minutito vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hola, jóvenes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, estamos listos. Hoy nos vamos hacia el capítulo número 10. Un momentito, pueblo. No hemos terminado el 9 ustedes. Formas del silogismo nos toca. Página 112. Vamos a ver. Tara, 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 tara. ¿Dónde estás? Bueno, pues entonces vamos con esta última parte de los silogismos antes de entrar a ver falacias. Muy bien. Bueno, capítulo número 9. Lo último que vimos es precisamente las reglas que nos sirven pues para poder validar si esa relación de juicios nos da una conclusión válida y verdadera. Y para eso es que utilizamos entonces las 7 reglas. El paso siguiente, que es en donde nos quedamos, es la construcción y forma del silogismo. Es analizar entonces esa relación que nos dará una construcción y con lo cual nos arroja una forma. Página 112. La construcción de un silogismo y la verificación de su validez suele resultar muy complicado. Entonces, en este capítulo precisamente vamos a ver el mundo este complejo de la lógica, en el que se explica de una forma muy sencilla, muy simple el procedimiento para construir un silogismo a partir de las reglas de validez. Bueno, eso fue justamente lo último que vimos, esas 7 reglas.
que aquí están, vamos a repasarlas, ¿verdad? Dice que un silogismo entonces debe tener 3 términos. El término medio debe de estar distribuido al menos en una premisa. Debe tener al menos una premisa universal. Si tiene una particular, la conclusión debe ser particular. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y si un término, sujeto o predicado, está distribuido en la conclusión, entonces también debe estarlo en la premisa en la que aparece. Bueno, eso ya fue incluso sujeto de evaluación. Hasta aquí todos debieran ya tener al menos conocer, ¿verdad? Estas 7 reglas. Bien. Pero ahora, ¿qué más nos falta? ¿Qué es eso de la forma del silogismo? Con estas 7 reglas lo que ocurre es que vamos a validarlo. Pero una vez que está validado, entonces vamos a analizar algunos detalles que nos van a permitir dirimir, determinar, identificar la forma. Página 114. Se llama forma de un silogismo a la estructura que éste presenta. Consiste en determinar el lugar que ocupa cada concepto dentro de las premisas y la forma en que se encadenan los juicios para formar el silogismo. A eso le llamaremos modo. Entonces, vamos a hablar ahora de 2 términos nuevos: figura y modo. ¿Ok? ¿Y qué es esto? La figura y el modo constituyen la forma del silogismo. Y ahora vamos a hablar de la figura. Repitamos, pues. La forma de un silogismo es la estructura que presenta, la cual se integra por su figura y por el modo, que consiste en determinar en dónde está o el lugar que ocupa cada concepto, así como cómo se encadenan los juicios para formar el silogismo. Ok, esto que aún parece tal vez un idioma extranjero, en realidad es una cosa simple, ¿verdad? Es la figura. ¿Qué es eso de la figura? Es la manera en la que están colocados los conceptos en las premisas. Para determinar se ubica el término medio. Solo pueden ser 4 figuras posibles, válidas, ¿verdad? Y aquí están. Ahora voy a poner un ejemplo para hacer comprensible esta parte, ¿verdad? Entonces, nos dice que la figura es cómo están colocados, es determinar cómo están colocados los conceptos en las premisas. Bueno, creo que va a ser mejor irnos a una pizarrita para hacer esto más ameno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Estamos hablando entonces de figura. Vamos a poner. Dijimos que en la construcción del silogismo utilizamos entonces las reglas, ¿verdad? Eso ya está claro. Pero una vez que ya tenemos ese silogismo armado y que estamos comprobando su validez, ¿verdad? Nos vamos a fijar en la forma, la cual está integrada por la figura y el modo. ¿Ok?
Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás? Un segundito, muchachos. Solo estoy buscándoles una cuestión visual para que no se me vayan a perder con esto. Aquí está una ya. Muy bien, estamos listos. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Resulta que cuando tenemos un silogismo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la figura. Entonces, aquí vamos a ver primero de figura. Quiero ver. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, cuando hablamos de figura, nos vamos a referir precisamente a la posición, la ubicación que tiene el término medio y la relación que éste tiene con cada premisa. Y el término medio nos va a dar la indicación de la figura, ¿verdad? Entonces, al llegar a este punto, se supone que usted ya sabe cómo se arma un silogismo, o sea, sabe cómo pasar de un juicio común a un juicio categórico, sabe la estructura básica, sabe las 7 reglas, las logra identificar, y entonces usted básicamente tiene un silogismo, ¿verdad? Y dentro de un silogismo válido, se pueden entonces identificar 4 grandes figuras. Y esas figuras tienen que ver con la posición de los conceptos. Pero el que nos va a hacer como el indicador, nos va a dar la guía, es el término medio. ¿Sí? Entonces se han identificado 4, ¿verdad? 4, 4 figuras. La primera figura, el término medio, es sujeto de la premisa mayor y predicado de la menor. Entonces uno básicamente lo que hace es una Z invertida.
Y esa Z lo que nos está mostrando es la relación que hay de los conceptos, ¿verdad? Y nos dice que el término medio es el sujeto de la premisa mayor, que es esta, pero es el predicado de la premisa menor. Entonces, cuando tenemos esta configuración, o sea, sin importar lo que diga, sin importar el tipo de palabras o de conceptos al cual se esté refiriendo, sino que la posición y cómo determino yo eso. Bueno, porque pasé las 7 reglas, ¿verdad? Las 7 reglas. Entonces yo ya sé que esta es la mayor, la premisa mayor, esta es la menor. Tengo identificado entonces el término medio. Y si me queda en esta posición, entonces estamos frente a la figura número 1. ¿Ok? La figura número 2. En esta el término medio aparece como predicado en ambas. La validez de este silogismo se comprueba fácilmente al verificar si la premisa mayor es universal y una de las dos premisas será entonces negativa. Entonces partimos de nuevo, ¿verdad? De la mayor y esta es la figura, ¿verdad? De la segunda figura. Tercera figura. En la tercera figura, el término medio aparece como sujeto en ambas premisas. Un silogismo con esta figura es válido cuando la premisa menor es afirmativa y la conclusión particular, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo partimos de la mayor hacia la menor. ¿Ok? Y la figura 4. A esta se le llama galénica porque ha sido propuesta por el famoso filósofo y médico Galeno, ¿verdad? Un médico griego. En ella el término medio es predicado de la premisa mayor y sujeto en la menor, ¿verdad? Entonces vamos de aquí, del mayor al menor. Entonces, si se dan cuenta, siempre partimos del mayor. Y la ubicación del término medio es lo que nos va a indicar en qué figura estamos trabajando. ¿Sí? Bien, ahora vamos a poner ejemplos de cada una. Vamos a ver. La primera figura. En la figura 1 vamos a poner el ejemplo, no sé, todo que les gusta, todo abogado es mortal. Todo, vamos a ver, todo abogado es mortal. Todo, vamos a ver qué les gusta ahí. Todo abogado es mortal. Todo, ¿Todo mortal es ser humano? no, no porque, mire pues, en esta vamos a ver que mortal sea el término mayor y abogado el término medio. Ah, sí, 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 porque se pone el primer ejemplo. Entonces aquí me falta aquí y todo lo que sea es Ajá, abogado. mortal. Todo Ajá. podría ser todo estudiante. Vamos a poner. Estudiante es abogado. Entonces, todo estudiante es abogado. No, es que Mortal. mortal. Eso. Sí, ¿verdad? A ver, pues, 7 reglas. Primera regla. Tiene que tener 3 términos. ¿Tiene 3 términos? Sí. ¿Cuáles son? Abogado, mortal
y estudiante. Muy bien. Segunda regla. El término medio debe estar distribuido. Muy bien. Entonces vamos a determinar cuál es el término medio. ¿Cómo hacemos eso? Primero vamos a determinar qué tipo de juicios es cada uno. Todo abogado es mortal, ¿qué tipo de juicio es? Es A. Ah, muy bien. Todo estudiante es abogado, ¿qué tipo de juicio es? A. Entonces, ¿todo estudiante es mortal? Igual es A. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces segunda regla. ¿Qué dice la segunda regla? El término distribuido debe estar, el término medio debe estar distribuido en al menos una premisa. Y sí está distribuido. A ver, Nancy. ¿Por qué dice que sí está distribuido? A ver, vamos paso a paso. ¿Cuál es el término medio? El término medio es, ay, ya me lo perdí. Es abogado. Abogado. Muy bien. Ujú, Y dice que entonces el término medio debe de estar distribuido al menos en alguna premisa. correcto. ¿Cómo distribuye un juicio A? Un juicio A distribuye el sujeto y no el predicado. Distribuido y no distribuido. Por lo Ujú, tanto, se salva porque el primer abogado está distribuido, ¿verdad? correcto. Regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Debe tener al menos una premisa universal. Muy bien, todas son universales. Regla 4. Ujú. Si tiene una Sí. premisa particular, la conclusión es particular. ¿Qué hago En ahí? este caso es universal porque las dos son universales. Muy bien, entonces no me aplica. Número 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Y Todas son sí, las dos. afirmativas. Muy bien. Número 6. Si tiene una negativa, la conclusión es negativa. No aplica. Y Ujú. número 7, vamos a revisar la distribución en la conclusión. Si uno de los términos aparece distribuido, también debe de estar, ¿verdad? En donde, de donde salió. Entonces, todo estudiante va a ser el sujeto, es mortal, es el predicado. Ya dijimos que este es un A, entonces distribuye el sujeto y no distribuye. Entonces, Ujú. estudiante tiene que estar distribuido. Sí, está Ah, distribuido en la segunda premisa, en la premisa menor. muy bien. Entonces, hasta aquí decimos que este silogismo y su conclusión son válidos, ¿verdad? Correcto. Vaya. Ahora viene averigüe o indique la forma, figura y modo. Entonces dice que la figura es la ubicación que tiene el término medio. ¿Cuál es el término medio? Abogado. Abogado. Está en el sujeto y está en el predicado. ¿Cómo determino su figura? Como la primera figura. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué significa eso? Porque, porque está el término medio en el sujeto y después en el, perdón, la premisa mayor está en el sujeto y en la premisa menor está en el predicado. Entonces sí cumple eh, lo de la primera figura. Muy bien. Es porque partimos siempre de la premisa mayor, que Ujú, es el juicio 1. Generalmente siempre tiene que estar ahí, ¿verdad? Y como este aparece como sujeto de la premisa mayor y luego como predicado de la premisa menor, entonces nos queda esta Z invertida. En tal razón que partimos de la mayor al menor. Entonces sabemos que, bueno, ¿y cómo vamos a contestar, verdad? Entonces aquí nos preguntan, figura, modo. Y una vez vamos a ver los dos. Entonces figura es la 1. ¿Cómo lo determiné? Por la posición. Modo. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es lo que sigue, pero veámoslo de una vez.
Se llama modo a la forma que adopta el silogismo de acuerdo con la cantidad y la calidad de los juicios que lo componen. Los juicios que lo componen son estos tres. ¿Sí? Y estos tres juicios nos hablan de la cantidad y de la cualidad que tiene cada premisa. Y la relación que hay entre estos, que está validada por las 7 reglas, nos indica entonces el modo. ¿Cuál es el modo de este silogismo? A, A, A. Así. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta? En el caso de que fuera algún examen en el que estuviéramos y la pregunta fuera tal cual, ¿verdad? ¿Cuál es la figura y el modo de este silogismo? Es figura 1, modo AAA. Es correcto. Ah, muchas gracias. El detalle es que para encontrarlo, tiene que Hay que operar, hacer eso. Ajá, sí. ¿verdad? Sí, pero es que justamente ahí es en donde plancharon casi todos, ¿verdad? A menos que yo les pida explícitamente, mire, tómele una foto y suba su procedimiento, pero yo lo que les pongo en el examen es haga el procedimiento, tome una hoja de papel y hágalo, ¿verdad? Para que le salga, ¿sí? Entonces, ahora, lo que usted tiene que saber es que cada figura tiene un número, o sea, hay una cantidad de relaciones entre las premisas. Por lo tanto, la figura 1, vamos a ver si me cambio de... ver. Lo que quiero decir es esto. Por ejemplo, de acuerdo a la cantidad y calidad, ¿verdad? Y cualidad, la figura 1, por ejemplo, acabamos de ver esta, ¿verdad? La primera. Pero resulta que hay más posibilidades. Pero posibilidades de acuerdo con qué? De acuerdo con la relación que hay de validez en la figura 1 de la posición del término medio. Entonces, al relacionar los diferentes tipos de premisas, podemos tener estas relaciones. La primera es, ¿verdad? Universal afirmativo. Universal afirmativo solo nos puede dar una universal afirmativo, ¿verdad? Pero luego hay otra. Universal afirmativo, particular afirmativo. Sin embargo, esta sería inválida. ¿Por qué razón? Porque si las dos son premisas universales, la conclusión tiene que ser universal. Pero aquí hay otra posibilidad. Universal afirmativo, particular afirmativo, particular afirmativo. Esta es válida. Pues vale. Esta es válida, esta no. Luego tenemos acá esta. A ver, ¿cómo es su nombre, compañera? Nancy. Nancy. ¿Qué significa la E? E es universal negativo. ¿Y la A? Universal afirmativo. ¿Y por qué nos da E como resultado? Porque si alguna premisa es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Perfecto. Entonces aquí vamos a ver la otra. Entonces, si ven, cuando en el siguiente curso en lógica jurídica, ustedes vayan a ver las tablas de verdad. Es una cosa que tuvieron que haber visto, no sé, en cuarto primaria, las mira uno por primera vez y luego en bachillerato, ¿verdad? Hay una secuencia que es lógica, ¿verdad? Que se va, es concatenado, ¿verdad? Es consecutivo. Entonces hay una relación consecutiva que usted puede ir viendo, ¿verdad? A, I, A y I, o sea, universal, 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 afirmativo, 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 ¿verdad? Universal, afirmativo, particular, afirmativo, ok. Universal, afirmativo, particular, afirmativo, particular, afirmativo, y ahí se acabó. A la tercera vuelta, vamos con la E, ¿verdad? Y así sucesivamente. Veamos esta. Esta, la O que es, Particular negativo. pero no puede ser, esta es inválida. ¿Por qué razón, Nancy?
Porque las dos premisas son, los dos juicios son universales. Muy bien. Entonces no puede tener una conclusión particular. Ujú. Veamos esta. E y O. ¿Qué significa esto? E y O. Universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. ¿Y está correcto? Sí, Exacto. Pero, paren todo. ¿Por qué? Bueno, las reglas. porque las reglas. ¿Por qué? Porque si tiene una premisa particular, la conclusión tiene que ser particular. Y si tiene al menos una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa. No, al menos no, porque dice que al menos tiene que tener una afirmativa, pero si tiene Ah, una sí, si negativa, tiene una negativa, sí, perdón. es lo mismo, pero fíjese que es, digamos, Sí, se puede malinterpretar. exactamente, porque al final de cuentas, estos ejercicios, como ven, no sé cuántos más nos estarán siguiendo junto con Nancy, pero si usted ya puede seguirnos así como estamos conversando con Nancy, significa que usted ya cachó la agilidad que va a necesitar después para crear argumentos, para desarrollar argumentos. Al final, esto sirve para que su mente esté ágil y usted pueda detectar quién lo engaña, detectar las estructuras, saber qué le están diciendo entre toda la diarrea de palabras que vienen cuando nos quieren decir algo y no nos quieren decir todo o no nos quieren decir nada. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar en estas figuras. Hay muchas más de cada una, por supuesto, pero hay un grupo necesariamente que su resultado es válido por la relación que hay. Y hay otras que no, pero que son producto de la relación en cuanto al modo, ¿verdad? Entonces va a haber un grupo válido y un grupo inválido. Lo que les quiero decir es que una cosa es que usted determine si el silogismo es válido. Y otra cosa es que usted determine su figura y su modo. ¿Sí? Si todo está de la mano, o sea, es válido y tiene su figura y tiene su modo, pues enhorabuena, significa que todo va bien. Pero si es inválido, a pesar de ello, se puede decir qué figura y qué modo es, pero es inválido. ¿Ok? Entonces esta parte es muy sencilla. Entonces ya dijimos que la figura 1, el término medio está aquí, ¿verdad? Y va de aquí para acá. La figura 2, ¿en dónde está el término medio? Del lado del predicado. Del lado predicado. Y esta va de aquí para acá. La figura 3 está del lado Del del lado sujeto. sujeto, ¿verdad? Y de nuevo, esta va de la mayor, siempre se parte de la mayor a la menor. Y la figura 4, Empieza del lado del predicado. muy O sea, bien. el término medio, perdón, está del lado del predicado. Sí, bueno, yo sí lo entendí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, a ver cómo es la cosa aquí. Empezamos del lado izquierdo. Al final, los del lado izquierdo serían, la figura 1 y 2 serían una Z inversa, una C inversa, y la figura 3 y 4 sería una C normal y una Z normal. Exactamente. Fácil. Entonces, miren, con esto, en realidad, la clave de todo es el inicio. Si usted está muy seguro de que su juicio común fue debidamente transformado en un juicio categórico, por lo que usted sabe que hay una estructura sujeto, verbo, predicado, y luego usted en la relación de las dos premisas encontró una conclusión y es válida en tanto que pasó las 7 reglas, ¿verdad? Todas a la vez, exceptuando cuando no aplica, ¿verdad? Y a continuación, usted puede decir forma, figura y modo. Cuando se le pide la forma, significa figura y modo. En algún ejercicio se le puede decir indique solo la figura. En otro indique solo el modo.
O se le puede decir, bueno, en figura solo son 4, ahí no hay mucho de dónde perderse, ¿verdad? De nuevo, memorícelo. Pero en cuanto al modo, aquí sí puede haber una consecución, digamos, de grupos, ¿verdad? Entonces es posible graficar distintos modos. Sin embargo, y para efectos, digamos, del tiempo y de no complicarles más la existencia, nos vamos a limitar a los modos que nos indica nuestro texto. Hay más de 1000 posibilidades, ¿verdad? Pero como no nos podemos pasar 3 meses haciendo ejercicios hasta que con los ojos cerrados nos salga, nos vamos a limitar a las relaciones válidas que aparecen planteadas en cada una de las figuras que está en nuestro libro. Si van a la página 115, entonces la figura 1 nos plantea como modo válido, ¿verdad? A, que esa es como ¿cómo es que le dicen acá? Es una figura perfecta, ¿verdad? Porque se deduce, ¿verdad? A. O sea, es universal, es afirmativa, por lo tanto, la conclusión solo puede ser universal afirmativa. La siguiente, E y O. Nos quedó particular y negativa porque tiene una negativa y tiene una particular. La siguiente es A y nos quedó E porque tiene una negativa, pero ambas son universales. Y la última es AI y la conclusión es I. ¿Y por qué quedó I? Porque hay una particular y ambas son afirmativas, ¿verdad? Hay más, por supuesto que hay más, pero para efectos, estas son las formas más sencillas y las más inmediatas con las que usted va a poder hacer, digamos, uso de esa deducción, de esa agilidad para ir viendo estructuras, ¿sí? No sé si me estoy siendo lo suficientemente claro hasta ahí. Sí, licenciado. En la figura 2, bueno, y aquí hay un detalle. Vamos a ver si aquí, por ejemplo, si ven estas dos, ¿qué pasa en el modo de estas dos? Son iguales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cuanto a la figura, En cuanto a la figura, en el orden podría cambiar la figura. Exactamente. El modo puede ser el mismo, pero la figura no, ¿verdad? ¿Y cómo lo sé? Por la posición del término medio. O sea, puede ser figura 2, modo EAE, ¿verdad? Y es válido. ¿Cómo sé que es válido? Las 7 reglas. Pero aquí creo que se limita a 2 reglas cuando uno está solo trabajando con las vocales, ¿verdad? Porque sabe si hay una universal, si hay una particular, la conclusión es particular. Si hay una negativa, la conclusión es negativa. Si está trabajando así, solo con la relación de las letras, ¿verdad? Veamos a ver en algunas figuras otra que sea necesariamente inválida. Por ejemplo, esta es inválida. Alguien que me diga que no sea Nancy, ¿por qué es inválido? Hola. Si tiene premisas universales, debe ser universal la conclusión. Ok, muy bien. Ambas premisas son universales, pero la conclusión es particular. Sin embargo, es un modo que se puede encontrar con la relación de la figura 3. Vamos a ver otra que sea inválida necesariamente. ¿Esta por qué es inválida? Hola. Por lo mismo, licenciado. Usted ya ahorita no dijo que no fuera Nancy. Vaya, para los que todavía están ahí cavilando, explíquenos, Nancy, por qué esa es inválida. Porque las dos premisas son universales, entonces no puede ser la conclusión particular.
A ver, le pongo un peldaño más. A ver, Nancy, ya que está ducha hoy ahí, arréglela. ¿Cuál es la conclusión válida de la relación de EA? ¿Se puede relacionar EA? Sí, ¿Y cuál sería la conclusión? E, Muy bien. Sí. No, ¿por qué? porque es universal negativa porque tiene una premisa negativa. Claro. Entonces, sería válido, pero todo depende también con la figura, ¿verdad? Ahora, Ujú. lo que quiero que quede claro, ay Dios, esta cosa se me está moviendo, es que la validez del silogismo no depende del modo, ¿ok? El modo es el resultado de la relación de los juicios, ¿sí? Para quien todavía no tenga claro, vamos a regresar a la pizarra. Vamos a poner aquí un ejemplo. A ver, vamos a utilizar toda fresa es fruta. Algún pepino es fruta. Fresa, pepino, fruta, fruta, muy bien. Entonces, algún pepino no es fresa, ¿sí, verdad? Sí ven ahí todos, ¿no? Entonces, primero vamos a detectar si este silogismo es válido. Vamos a ver. Primer juicio. Toda fresa es fruta. ¿Qué tipo de juicio es? A. Ah, muy bien. Segundo juicio. ¿Qué tipo es? ¿Cómo se clasifica? Es particular negativo. Muy, oh, muy bien. ¿Y conclusión? O igual. O Muy bien. Entonces, incluso antes de poder entrar a conocer las 7 reglas, ya sabemos que esta relación A, O, ¿qué es? ¿Cómo se le llama? Modo, ¿verdad? Ya averiguamos el modo, pero sin embargo no hemos operado, nos falta saber. Muy bien, 7 reglas. ¿Cuál es la primera regla? Debe tener 3 términos. Muy bien. ¿Tiene 3 términos? Sí. Sí. Muy bien, entonces la cumple. Regla 2, ¿qué dice la regla 2? El término medio debe estar distribuido al menos una vez en la premisa. ¿Cuál es el término medio? Fruta. Fruta, muy bien. ¿Y por qué sabemos que fruta es el término medio? ¿Quién me lo explica? Que no sea Nancy. Hola. Porque estas son las premisas. Porque aparecen las 2 premisas, pero no en la conclusión. Ok. Y de acuerdo con la ubicación del término medio, ¿cuál es la figura? Figura 2. ¿Por qué? Los dos medios están en el predicado. Muy bien.
Entonces, figura 2. Muy bien. Ahora sí, sigamos con las reglas. Si ven, ya lo estoy cruzando y me estoy adelantando, pero está bien. Ya sabemos que es modo A figura 2. Pero ahora terminemos de ver si es válido. Entonces, decíamos que la regla 2 dice que el término medio debe ¿qué? Estar distribuido al menos en una premisa. ¿Cómo distribuye A? Distribuye en A el sujeto está distribuido y el predicado no distribuido. ¿Y en O? En O el sujeto no está distribuido, pero el predicado sí. Muy bien. Entonces aquí está distribuido el término medio en al menos una de las dos. Correcto. En las dos, ¿verdad? Muy bien. Regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Debe tener al menos una premisa universal. ¿Tiene alguna premisa universal? Sí. ¿Cuál es? La premisa menor. No. Mayor sería. Mayor, correcto. Es la premisa 1, la mayor. Muy bien. Regla 4. ¿Qué dice la regla 4? Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. ¿Tiene alguna premisa particular? Sí, la O. Sí. Muy bien. ¿Y la conclusión es particular? Sí. Perfecto. Regla 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. ¿Tiene alguna afirmativa? Sí, la mayor. La mayor, muy bien. Regla 6. Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. ¿Tiene una negativa? Sí, la O. Menor. ¿La conclusión es negativa? Sí. Entonces, cumple. Regla 7. Si un término, sujeto o predicado está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en su premisa. Muy bien. ¿Cuál es el término que está distribuido en la conclusión? Fresa. ¿Y aparece distribuido en la premisa de donde salió? Sí. No. ¿Ah? ¿Sí o no? Ah, perdón, sí está distribuido. ¿Seguro? Sí, en la premisa, en la A, el sujeto está distribuido. Muy bien. Entonces tenemos acá un silogismo, que este silogismo es válido. ¿Por qué sé que es válido? Porque soportó ser tamizado por las 7 reglas, ¿verdad? Cumplió. Y ahora, y con independencia de esto, puedo decir que pertenece a la figura 2 por la posición en la que se encuentra el término medio y que su modo es A, O, O. Y que sabemos que es un modo válido. A ver, pregunto a la concurrencia. ¿Por qué este modo es válido? Porque cumple las... Las 7 reglas. Muy No. bien. Perfecto. Y eso es todo. Entonces, así sucesivamente el modo 1, 2, 3 y 4 se define de acuerdo a la ubicación de su término medio. Se define la figura y luego se puede identificar el modo, pero previo a eso se debe saber si es válido o no. ¿Y cómo lo sé? Pasando las 7 reglas. ¿Alguna pregunta? Licenciado, entonces, pues al final el tema de los silogismos, todo es esta estructura, digamos, este es nuestro cerebro. Esto es lo que tendría que hacer nuestro cerebro. Ya Eso después es lo que hace tu cerebro en una fracción de segundos. Ajá.
Bueno, es lo que debería, porque tenemos que llegar a ese nivel. Pero, Es que ya lo hace, lo que pasa que no nos estamos fijando, ¿verdad? Pero todos los días, a cualquier momento, tomas decisiones, ¿verdad? Y la tomas con la información que se te suministra. ¿Y quién captura la información? Tus sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el la tacto, percepción. ¿verdad? Pero ¿qué haces con esa información? Pues todo depende de lo que hay en tu cerebro. Ahora, si tu cerebro está ágil, si tu cerebro ya conoce de lógica, es que la verdad no es tan, o sea, no sé cómo decirlo, porque sí tiene un grado de complejidad, pero digamos, no es tan complejo. Porque esto nos debe servir para tomar mejores decisiones, para identificar estructuras de pensamiento, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, los niños, ¿verdad? ¿Cómo supo mi papá que no era así, ¿verdad? O que estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Pues que parece obvio, sentido común, pero en realidad no es sentido común, es el uso de la lógica, ¿verdad? Porque uno ya tiene entonces una estructura. Por supuesto, en la vida real uno no va a detener una conversación o le vas a decir vos al fiscal, permítame, señor fiscal, solo le voy a pasar las 7 reglas para ver si su argumento es válido, ¿verdad? No funciona así en la vida real, pero el saberlo te da la ventaja de la agilidad mental. Y eso supone que entendés lo que lees, y eso supone que lees. Y si lees, entonces ya vas como kilómetros adelante de la media, ¿verdad? Porque la gente no lee. Y los que leen, la mitad entiende lo que lee, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Sin embargo, el trabajo en lógica va más allá. Por eso luego viene la lógica jurídica, ¿verdad? Porque ya se trata de la argumentación, contraargumentación, refutación, ¿verdad? De poder convencer y persuadir. Pero para llegar a eso, necesitas una estructura. Es como hacer una casa, ¿verdad? Usted es un edificio. Tal vez una casa no, porque eso es más personal. Pero un edificio que todo el mundo va a entrar y salir, ¿verdad? Aunque sea un mamotreto cuadrado feo, pero si tiene una estructura sólida, bien armada, con los pesos bien calculados, eso no se cae, ¿verdad? Pero en cambio, si no lo tiene, se va a venir, se desborona, se dobla con el primer ventarrón que le pase. Entonces la lógica le da eso, estructura. Por supuesto, con aprenderse estos primeros 4 o 5 ejercicios no va a pasar mucho, ¿verdad? Es con su uso continuo. Pero si ya lo empezó a entender, entonces ya dio el primer gran paso. Ahora el siguiente es seguirlo practicando. Cada vez que usted ahora tenga que tomar una decisión, tenga que escribir algo, tenga que contestar algo, usted ya puede tenerse un segundo y pensar si algo es válido o no lo es, porque eso lo va a llevar eventualmente a las grandes preguntas, si esto es justo o no lo es. Alguien, no me acuerdo en qué sección, si eran ustedes o en la otra sección, me preguntaba que por qué es que a veces hay sentencias, ¿verdad? Que no son justas, pero son legales. ¿Cómo lo entendemos? ¿Verdad? Y aquí están, digamos, los elementos de ese andamiaje para entenderlo. Y entonces para saber que aunque se haya tomado esa decisión, es un error, ¿verdad? Pero aún así está tomada, ¿verdad? Está impuesta. Bueno, pero estos son los mecanismos con los que uno puede darle esa agilidad al pensamiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les iré subiendo por ahí algunos ejercicios para que practiquen identificar modo y figura, porque vendrá un par de estos en el examen final. Y ya nos toca pasar al siguiente capítulo en la próxima clase, el capítulo 10, ¿verdad? Para ver ya las falacias de atingencia. Y luego pues ya irnos terminando en la siguiente semana y media que nos quedará, hablar un poco de dialéctica. Esperemos poder abarcar hasta el capítulo 13, pero si no hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces les queda 5 minutos para su café. Nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Con gusto. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.